busca las corrientes de agua, así suspira mi alma por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así suspira mi alma por ti, mi Dios. Como iba en medio de la multitud y la guiaba hacia la casa de Dios, entre cantos de alegría y alabanza, en el júbilo de la fiesta. Como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así suspira mi alma por ti, mi Dios. Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me encaminen y me guíen a tu santa montaña, hasta el lugar donde habitas. Como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así suspira mi alma por ti, mi Dios. Muy buenas noches, reciban un cordial saludo, iniciando esta semana, lunes. Hoy quiero con ustedes durante la Eucaristía continuar con lo que vimos el sábado, ir explicando durante la misma celebración esas partes que vivimos en la misa para entender su significado profundo y poder de esa manera vivirlo mejor cada noche que nos unimos a este encuentro de fe, de oración, de amistad, de familia. Como siempre nos une el recuerdo y la memoria, orando por el eterno descanso de Jorge Alberto, orando por las intenciones de todos ustedes como familia, de manera especial la señora Estela, sus hijos Jorge y Diana. Iniciemos pues, como hemos recordado, saludándonos con la señal de los hijos de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que nos ama esté con todos ustedes. Recordemos la primera parte de toda Eucaristía, disponer el corazón, mirar que está bloqueando mi corazón, porque de lo contrario, todas esas bendiciones, toda esa riqueza que el Señor me quiere otorgar queda bloqueada para ingresar. Hagamos pues nuestro examen de conciencia, reconociendo nuestras faltas de amor, nuestras actitudes negativas, todo aquello que nos impide tener paz en nuestra vida. Y reconociendo esto le decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas a un tiempo el cielo y la tierra, escucha compasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Recordemos, la Eucaristía tiene distintas partes. La primera, el saludo, el acto de pedir perdón, reconociendo nuestras faltas, y esta oración antes de la palabra que reúne nuestras intenciones. Y entramos a esas dos partes esenciales de la Santa Misa: la liturgia de la palabra, como su nombre lo indica, leemos la palabra de Dios, y la liturgia de la Eucaristía, que es después de la homilía, que se vive toda en el altar. Nuestra Santa Misa, como sacramento, como ritual, tiene un trasfondo, tiene un origen histórico. Está basada en la última cena que celebró Jesús con sus amigos. Pero recordemos que la última cena no fue un acto conmemorativo que se inventó Jesús al 100%. Él, como judío que era, como Dios hecho hombre en un pueblo, viviendo las tradiciones de su pueblo, cada año el pueblo judío celebraba una fiesta importante, la fiesta de la Pascua. Pascua significa paso en hebreo, era el paso de la libertad, de la esclavitud a la libertad cuando estuvieron en Egipto. Eso más o menos 1300 años antes de Cristo. Entonces, esa celebración tenía una estructura, un ritual. Se reunían, leían la palabra, cantaban salmos y tenían una serie de momentos como beber una copa de vino, como tener panes sin levadura llamados panes ácimos, como comer un cordero que antes habían llevado al templo a sacrificar. Eso lo celebraban una vez al año. Dentro de ese contexto es que Jesús celebra la última cena con sus amigos antes de morir. Y ese va a ser el contexto de la misa. Digamos que Jesús, cuando instituyó la Eucaristía, no dijo, bueno, primero hagan un saludo, después un acto de contrición, después una oración. No, eso la Iglesia a lo largo de estos 2000 años lo ha ido organizando. Pero sí hay dos partes esenciales: la palabra y el pan y el vino. Y esto estaba presente en la Pascua judía. Escuchemos pues la palabra de Dios tomada de la Sagrada Escritura. Hemos venido leyendo el libro de Samuel. Hoy voy a leer la primera lectura, como les he dicho. Por lo general, la primera lectura se toma de un libro, de una partecita del Antiguo Testamento. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días Samuel dijo a Saúl: voy a comunicarte lo que me ha manifestado el Señor esta noche. Saúl contestó: habla. Samuel siguió diciendo: ¿no es cierto que siendo pequeño a tus ojos eres el jefe de las 12 tribus de Israel? El Señor te ha ungido como rey de Israel. El Señor te envió con esta orden: ve y entrega al anatema a esos malvados amalecitas y combátelos hasta aniquilarlos. Porque no has escuchado la orden del Señor lanzándote sobre el botín y has obrado mal a sus ojos. Saúl replicó: yo he cumplido la orden del Señor y he hecho la campaña a la que Él me envió. Traje a Agab, rey de Amalec, y entregué al anatema a Amalec. El pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, lo más selecto del anatema, para ofrecerlo en sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Samuel exclamó: ¿le complacen al Señor los sacrificios y holocaustos tanto como obedecer su voz? La obediencia vale más que el sacrificio, y la docilidad más que la grasa de carneros. Pues pecado de adivinación es la rebeldía, y la obstinación mentira de los terafín. Por haber rechazado la palabra del Señor, te ha rechazado como rey. Palabra de Dios. Y una vez que se concluye la primera lectura, siempre en todas las Eucaristías nos van a acompañar los salmos. De hecho, era parte esencial en el ritual de los judíos en la Pascua. Cantaban muchos salmos, sobre todo los salmos de liberación y de acción de gracias a Yahvé. Nosotros vamos tomando distintos salmos que muchas veces están muy relacionados con lo que se leyó en la primera lectura. Y lo importante de los salmos es hacerlos personal. Si bien es cierto, están escritos casi 800 años antes de Cristo y tienen distintas temáticas, son oraciones. Y uno puede a través de esas palabras también orar a Dios y pedirle lo que los salmos están pidiendo, en este caso, aplicándolo a nuestra vida. Hoy decimos en el Salmo, orando: al que sigue el buen camino,
le haré ver la salvación de Dios. Todos, al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Todos, al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Todos, al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Y una vez que se termina el Salmo, si es domingo, como ayer, se tiene una segunda lectura, que por lo general la segunda lectura se toma de una de las cartas o textos escritos después de la vida de Jesús. Hay una serie de cartas que escribió Pablo o algunos apóstoles y esas las vamos leyendo los domingos. Entre semana, como hoy lunes, se lee la primera, el Salmo y se pasa al Evangelio. Antes del Evangelio siempre se canta el Aleluya y con esto había quedado la vez pasada. Ahí retomamos. Aleluya es un acróstico, es alabado sea Yahvé y es como un cántico de alabanza al Señor porque Él nos transmite su palabra. Entonces escuchemos y cantemos el Aleluya alabando al Señor antes de escuchar la vida de Jesús. Y después de alabar al Señor, que lo hacemos en todas las misas, porque Él nos habla, porque Él se hace presente con su palabra eterna que se hizo carne en Jesús, procedemos a leer una parte de la historia de Jesús. Recordemos, tenemos 4 escritores de la vida de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De estos 4, 2 estuvieron muy cercanos a Jesús y vivieron con Él. Mateo y Juan fueron sus amigos, sus apóstoles. Los otros 2, Lucas era un médico, un científico de la época. Él no conoció personalmente a Jesús, pero sí tuvo la oportunidad de entrevistar personalmente a los amigos de Jesús, a la mamá de Jesús. Es por eso que Lucas es el que más nos narra la infancia de Jesús y las palabras de María. Y Marcos era un niño cuando Jesús estuvo presente. Entonces Marcos sí vio a Jesús, pero no fue de sus apóstoles. Marcos más tarde será como el secretario personal de San Pedro y escuchó muchas veces las historias que Pedro contaba sobre Jesús y ahí fue tomando nota. Entonces estos 4 evangelios los vamos leyendo en los domingos y entre semana. Podría decirles que prácticamente después de un año hemos leído la totalidad de los 4 evangelios si vamos a misa todos los días. Ustedes que llevan varias semanas, pues podríamos decir que más de la mitad de los evangelios ya la han escuchado, ya la han reflexionado incluso. Antes de leer el Evangelio, la Iglesia introdujo un rito y es hacernos la señal del cristiano, que sabemos es la cruz como símbolo de Jesús que muere por nosotros y nos enseña a vencer el mal con el bien. A hacerla en la frente, en la boca y en el pecho. ¿Por qué? En la frente para que la palabra de Jesús, los hechos de Jesús iluminen nuestros pensamientos. En la boca para que la palabra de Jesús inspire nuestro modo de hablar. Y en el pecho, para que la palabra de Jesús, los hechos de Jesús, vayan poco a poco transformando nuestro corazón. Hagamos pues este rito antes de escuchar la palabra del Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Y decimos: gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús le contesta: ¿es que pueden ayudar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Palabra del Señor. Se dieron cuenta que le di un beso a la Sagrada Escritura. Hay 2 momentos especiales donde se besa algo durante la misa. Al inicio, se los expliqué el sábado, el altar, donde Cristo actualiza su sacrificio por nosotros, y
la palabra de Dios. Esto como señal de respeto, de gratitud. Cuando se lee la primera lectura se dice palabra de Dios y respondemos te alabamos, Señor. Cuando leemos los evangelios decimos palabra del Señor, no de Dios sino del Señor, porque estamos hablando de Dios hecho hombre, de Jesucristo el Señor. Y decimos gloria a ti, Señor Jesús. Como estoy explicando y dando reflexiones durante la misa explicándola, entonces no hago propiamente homilía. La liturgia de la palabra, les decía, consiste en leer la palabra del Señor, orar con los salmos, escuchar la vida de Jesús, sus hechos y buscar cómo los aplicamos en nuestra vida. Ese es el objetivo de la homilía, que el sacerdote nos ayude a interpretar y a actualizar esa palabra de Dios para nuestro diario vivir. Y después de la homilía, cuando es domingo, profesamos la fe, esa fe de Cristo, de aquel que se hizo hombre, Dios hecho hombre por nosotros y que nos enseñó que Dios es uno, pero al mismo tiempo es una familia de 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso el credo tiene esta composición. Y así termina la liturgia de la palabra. Liturgia significa celebración, es decir, la primera gran columna, hay 2, liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Voy a pasar directamente a la liturgia de la Eucaristía y voy a empezar a explicarla. Creo que si no termino hoy, porque tiene varias partes, en la siguiente Eucaristía, Dios mediante, seguiremos. Entonces, la liturgia de la palabra tiene la lectura de la palabra, la homilía, el credo y también los domingos la oración en común, que se llama oración de los fieles, donde juntos oramos por distintas intenciones. Esto lo hacemos de modo especial el domingo, dado que es la misa donde se convoca de manera más grande al pueblo de Dios. Entonces, la liturgia de la palabra tiene como centro físico en el templo el ambón. Lo que pasa es que como las misas son transmitidas, pues yo lo hago todo desde aquí, desde el altar. Pero seguramente lo han visto en otras misas, a mano derecha mía, aquí hay un ambón, que es como un atril, donde se pone la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, y se va leyendo. Y de ahí se pasa aquí, al altar. Recordemos algo importante. Esta mesa es al mismo tiempo mesa y altar. La mesa, ¿para qué es? La mesa es para comer, ¿verdad? Es el lugar de reunión de la familia, donde se comparte los alimentos, donde uno se nutre. Y el altar, ¿qué simboliza un altar? Un altar es un lugar donde se ofrecen sacrificios, tributos a la divinidad. En el pueblo de Israel había un gran templo, el de Jerusalén, y un altar. Nosotros en la misa tenemos las 2 partes, es mesa y es al mismo tiempo altar. Altar porque aquí Cristo actualiza, hace presente el misterio de su muerte y resurrección. No es que Cristo vuelva a morir otra vez, Él ya murió hace 2000 años, pero por así decirlo, es como traer en el tiempo o nosotros ir en el tiempo y estar en ese momento a través de este ritual. Por eso este se convierte en el altar. Pero al mismo tiempo, como Cristo se da como alimento, también es mesa. Por eso hablamos de mesa y de altar. Entonces entra la segunda parte. Les decía que la misa, la Eucaristía cristiana católica tiene un contexto histórico, la Pascua judía. Y la Pascua judía tenía una serie de elementos. Leían la palabra, cantaban salmos, tomaban vino, comían pan sin levadura. Y esto es importante porque es en ese contexto donde Jesús nos va a dejar su presencia viva y real. Entonces voy a explicar el sentido del pan y del vino en la misa según lo usó Jesús y por eso lo usamos nosotros. Lo primero, lo más importante, el pan. Cuando yo estoy dando la catequesis a los niños, en este momento les hago una pregunta que pues con ustedes no va a poder interactuar porque a través de YouTube pues solo me escuchan y ven y yo no puedo a ustedes interpelarlos y escucharles, pero les hago una pregunta básica y cada uno puede responder en su casa. ¿Esto qué es? Pues pan, ¿verdad? Pan sin levadura, que llamamos comúnmente la hostia. Y yo les pregunto a los niños y a las niñas, en este momento de la Eucaristía, en este momento de la misa, alcen la mano los que creen, los que tienen fe de que Jesús está aquí presente. Y me espero un rato. Pues les adelanto, la mayoría, por no decir el 90% o casi el 95%, alzan la mano diciendo, sí, aquí está presente Jesús. Y les digo, bueno, ¿y aquí qué hay? Vino. Alcen la mano los que creen que en este momento de la misa ese vino es la sangre de Jesús. Y alzan la mano. Y les digo, pues se equivocaron, porque no escucharon bien la pregunta. La pregunta es, en este momento, pues todavía
no hemos vivido la consagración. Palabra importante, consagración. ¿Qué es la consagración? Es cuando el sacerdote le presta a Jesús su voz, su idioma, su acento, sus manos, su persona, y Jesús, a través de ese sacerdote, que igual que todos es pecador y es débil, pero a través de ese hombre, en ese momento, Jesús dice sus palabras, las palabras que dijo en la última cena, y transforma el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Como ese momento todavía no ha llegado, entonces todavía esto es simple pan y todavía es simple vino. ¿Cuándo llega ese momento? Después del canto del santo, cuando yo tomo el pan y digo las palabras de Jesús: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Escuchemos pues la historia del pan. ¿Por qué usamos pan sin levadura? ¿Esto qué es? Es trigo mezclado con agua, punto y basta, amasado y puesto en un horno. ¿Por qué no es el pan inflado, gordito, sabroso de la panadería? Porque no tiene levadura. ¿Y por qué el pan de la misa no tiene levadura? Pues será porque no alcanzó la plata y los padres son tacaños y no quieren invitar a la gente a pan. Pues no, esto tiene un sentido histórico. Les decía, nunca lo olviden, que la misa cristiana tiene como trasfondo histórico la Pascua judía, Pasca en hebreo, Paso. La Pascua era como el evento, como decir ahora el 20 de julio. Los judíos se reunían y celebraban la liberación. Obviamente para ellos estaba profundamente unido a un evento religioso. Yahvé, Todopoderoso, los había sacado de Egipto, habían pasado por el Mar Rojo cuando se abrió y habían escapado de la persecución del faraón y de sus soldados. En ese momento histórico que ocurrió, les decía, aproximadamente 1300 años antes de que naciera Jesús, cuando ellos estaban huyendo, saliendo a toda prisa de Egipto, del Cairo, dirigiéndose a la tierra prometida, la actual Israel, pues tenían que correr, pero también eran días de caminar y tenían que alimentarse. Entonces, ¿qué pasó? Que no les dio tiempo de fermentar el pan, de dar ese proceso de fermentación. Simplemente cogían la harina, la mezclaban con el agua, la amasaban rápido, unas hogueras, y se comían el pan tal cual salía. Es decir, pan sin levadura. Por eso Jesús, en la última cena, que es la celebración de la Pascua judía, va a usar pan sin levadura. No fue porque a Pedro o a Mateo se les olvidó la levadura en el pan, no, porque todos los judíos comían pan sin levadura en la fiesta de la Pascua. ¿Recordando qué? Recordando que sus antepasados, cuando salieron corriendo de Egipto, no tuvieron tiempo de comer el pan fermentado. Entonces se usa pan sin levadura. Se usa el vino. El vino tiene mucho simbolismo en el mundo religioso, símbolo en primer lugar de la entrega, de la donación. ¿Por qué? ¿Cómo se prepara el vino? Especialmente en la antigüedad, en esos lagares donde se ponía el fruto, la uva, se pisaban o con unas grandes piedras o tablones se aplastaba y salía el jugo de la uva. Todo esto tiene ese simbolismo de la entrega, de la donación, del exprimir, de dar lo mejor de sí. Entonces el vino era recordarle en la Pascua a los judíos que ellos eran el pueblo por el cual Dios había luchado y lo había entregado todo, y que Dios también les invitaba a ellos a darlo todo, a entregarlo todo. Eso es una parte. También el vino tiene el símbolo de la alegría, del gozo, de dar gracias. Cuando uno bebe, pues se pone alegre, bueno, si no bebe en exceso, ¿no? Y canta y agradece. Bueno, también tiene ese simbolismo de agradecer, de tributar a Dios. Por una parte es como la entrega, el esfuerzo, el sacrificio, pero también por otra parte es la alegría. Y los judíos tenían vino. Entre salmo y salmo, ellos tomaban copas de vino. Entonces ya entendemos, Jesús va a celebrar la fiesta de la Pascua con sus amigos, que llamamos la última cena. ¿Por qué? Porque fue la última Pascua que Jesús tuvo antes de morir. Pero no solo lo hacía Jesús, en todas las casas de los judíos se estaban celebrando esa cena. Y en esa cena había otro elemento importante que nosotros no tenemos ya en la misa, y era el cordero. Un día antes habían ido, o ese mismo día temprano, las familias representadas por el papá o por alguien mayor iban al templo, llevaban un corderito y lo sacrificaban en el templo. El sacerdote de aquel entonces les entregaba la carne, se la llevaban a la casa, la asaban y se la comían durante el rito de la Pascua. Esa parte no está en la misa católica. ¿Por qué? Porque Jesús será el nuevo Cordero. Por eso decimos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero bueno, yo creo que hasta aquí
dejemos en este momento, porque pues ya llevamos un buen rato explicando. Mañana continuaré con otras partes, por qué se le pone agua al vino y todo lo que viene después. Sigamos celebrando la Santa Misa. Al menos hoy nos quedó, espero, claro el por qué pan y vino, el contexto de la Pascua judía, y mañana seguiremos, mañana le toca a Miguel. Próximamente seguiremos explicando otros elementos de la Santa Misa. Bendito sea, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por el vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y también es necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, por tu Hijo amado. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Entramos ahora en la parte más importante de toda Eucaristía, la consagración. Ya después les explicaré por qué se canta el santo, por qué se dice lo que se dice en la consagración. Todo esto tiene un simbolismo y una carga espiritual muy fuerte. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, aquí está Jesucristo sobre el altar. Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Jorge Alberto, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así, como ha compartido la muerte de Cristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con fe, unidos como hermanos, digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté en sus corazones. Como hermanos, compartamos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, aquí está Jesucristo realmente presente en el pan y en el vino consagrados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos Si tú eres nuestro amor. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. ¿Quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores, nuestros errores? ¿Quién podría amar como tú? Nuestra carne débil, Nuestro barro frágil. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. El alma de nuestro hermano Jorge Alberto y de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Oremos. Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de amor, para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has alimentado con este pan del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Que tengan muy buena noche, la Virgen nos acompañe y terminemos unidos con el canto a la Virgen María del Ave María. Bendito